Adelante, Yevi, ya. Ya estamos conectados. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días si hay alguien en algún otro lugar, en Japón, por ejemplo, mirando. Esto de la virtualidad nos permite estar conectados de maneras insólitas, pero bueno, aquí estamos. Y para mí y para el IDES esta es una ocasión muy especial, porque es un debate a partir de artículos de la revista Desarrollo Económico, una revista que se publica desde el IDES, desde antes de la existencia del IDES, unos meses antes. En realidad la revista empezó unos meses antes de que se conformara el Instituto de Desarrollo Económico y Social, allá por 1960. La revista creo que empezó en 59. La revista tiene una historia muy especial porque, a pesar de todo, de la historia argentina y de las dificultades que hubo en todo este tiempo, se publicó todo el tiempo. Dictadura, no dictadura, crisis económica, no crisis económica. Hubo épocas en que se atrasó la publicación unos meses, pero es la revista de ciencias sociales que ha permanecido en la Argentina a lo largo de todo este periodo, con autonomía, porque el IDES es una institución autónoma, la llamamos pública, no estatal, o sea, es una asociación civil, y la verdad es que el año pasado habíamos pensado, al cumplirse 60 años del IDES, todo un año de conmemoraciones, festejos, debates, discusiones, y todo eso quedó medio en el aire. En algún momento la fecha de creación del IDES es noviembre de 1960, y dijimos, bueno, vamos a seguir hasta noviembre de 2021, hacer un año largo, hagamos cosas distintas, y es entonces un enorme placer y una actividad sumamente importante la que Luis y todo el equipo editorial de la revista, que a su vez como equipo editorial es autónomo del IDES, ¿no? O sea, el IDES, la institución IDES poco tiene que ver con la gestión de la revista, lleva adelante. Y espero que este sea el primero de una serie de encuentros para poder usar estos medios que tenemos a nuestro alcance ahora para el debate y la recreación, creo que es muy importante, de un debate en la esfera pública en la Argentina, pero también más allá de la Argentina. Bueno, gracias Luis, y gracias Roy, y gracias a todo el equipo editorial por esta iniciativa. Muy contenta desde la institución de poder llevar adelante esto. Gracias, Yevi. Nosotros también contentos con esta primera actividad, que esperamos sea, como decía el cartelito, es el primero de un ciclo. Durante algunos años, en la larga historia, hubo este tipo de cosas de manera un tanto más irregular. Trataremos de regularizarlo y también ser un mecanismo de difusión de ideas más allá de la que, bueno, iba a decir el papel, pero ya no es el papel, porque también desde el año pasado la revista tuvo una transformación importante, es exclusivamente digital y hasta abierta, ¿eh? También sufrió algunos cambios, va a publicar en inglés también, o va a tener la posibilidad de publicar en inglés. Y bueno, y esto también lo vemos como un medio para poder difundir la revista, así que les agradezco muchísimo a Martín, a Silvia, a Eugenia, que han tenido la amabilidad de aceptar esto, y yo diría que ya comenzamos, ¿no? Entonces, la idea es que en 40, 45 minutos Martín y Silvia nos expongan el trabajo recientemente publicado en la revista. Martín es investigador principal del CONICET y profesor titular de la Universidad de Quilmes y de la UBA. Tiene publicado numerosos artículos y revistas sobre regulación, estructuración y concentración de los medios y TICs, y es doctor en Ciencia de la Información de Barcelona y licenciado de Comunicación de la UBA.
Silvio es también doctor en Sociología de la Universidad de California y licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y él está ahora en Washington, es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la George Washington University, y es autor también de numerosos libros, artículos sobre periodismo, política y comunicaciones. Fue editor de revistas como el Journal of Communication y es fellow de la International Communication Association. Así que tienen los oropeles como para que se reflejan en la calidad del artículo, por lo menos desde nuestra perspectiva, y que nos ha llevado a plantear que era un primer muy interesante artículo para poder discutir. Así que Martín, adelante. Bueno, muchas gracias Luis y al resto de las colegas y de los colegas. Con Silvio no se preocupen porque vamos a intentar ser un poco más breves que los 40 minutos que mencionó Luis. El artículo está, digamos, para lectura, por supuesto, y para crítica y comentarios disponible, y nos interesa, por supuesto, mucho escuchar las palabras de Eugenia, y después, si hay preguntas o debate, con mucho gusto. Vamos a la siguiente. Este es el título, ¿no?, de nuestro artículo, la necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital. No fuimos muy originales, o sea, tratamos de ser muy literales, digamos, en la elección del título. Vamos, Silvio, si se puede, a la segunda. Bueno, digamos, yo diría que el argumento central de nuestro artículo es discutir las limitaciones que tiene el abordaje clásico, el abordaje canónico sobre libertad de expresión desde su perspectiva más individual, frente a un contexto cada vez más complejo de multiplicación de plataformas de producción, tratamiento. Cuando digo tratamiento me refiero también, o sea, tratamiento es edición, ¿no? Producción, edición, almacenamiento, distribución y exhibición, que no son exactamente los mismos eslabones, digamos, de una cadena productiva verdaderamente cada vez más multiplicada en actores y compleja en sus relaciones internas y externas. Ese es el principal argumento, digamos, discutir esas limitaciones, lo que a nuestro juicio son esas limitaciones. No proponemos un enfoque superador, sería de nuestra parte, digamos, bastante poco modesto pretender hacer una empresa como esa, pero sí planteamos algunas sugerencias o ideas a modo de conclusión del artículo. Localizamos, nuestro artículo lo escribimos en el contexto de la pandemia y nos parece que la pandemia es interesante como contexto histórico para problematizar las concepciones o las eventuales limitaciones a la concepción del derecho a la libertad de expresión. Junto con la pandemia, o casi inmediatamente después de la declaración de reconocimiento de que COVID es pandemia, vieron que la OMS acuñó este neologismo muy ambiguo, por cierto, de infodemia. Entonces, digamos, la proliferación de discursos, narrativas, campañas de información y también de desinformación estuvieron a la orden del día en lo que llevamos ya de año y medio de pandemia, y a nuestro juicio ponen sobre la mesa numerosos déficits de la concepción tradicional de la libertad de expresión para entender el contexto actual, digamos que son obviamente previos, son limitaciones previas
a la pandemia, pero que se expresan de manera más descarnada en este contexto, como la circulación de información falsa, teorías conspirativas, intentos de desinformación por parte de actores políticos, campañas de desinformación por parte de actores políticos, organizaciones sociales, empresas privadas, tergiversación malintencionada de datos, el permanente uso político de datos, y bueno, una variedad de grupos que toman la palabra y que rechazan argumentos científicos o empíricamente comprobables sobre el cuidado de la salud en este contexto, ¿no? Obviamente en este contexto también nosotros caracterizamos en la primera parte del trabajo lo que autores como Smisek llaman la fase plataformizada, digamos, de organización del flujo de comunicaciones. En realidad, Smisek habla de capitalismo de plataformas, o sea, del modo de producción, no solamente del modo de producción de comunicaciones, ¿no? Obviamente nosotros, por el tema de nuestro trabajo, lo aplicamos básicamente al campo de las comunicaciones, donde efectivamente los flujos, la producción, todo ese circuito productivo, digamos, de comunicación, se ha plataformizado. Y no siempre fue así. O sea, primero porque no siempre hubo Internet, y segundo porque Internet no siempre fue, digamos, no tuvo como rasgo característico su plataformización, ¿no? Quienes somos ancianas y ancianos, y creo que casi todos, excepto probablemente Eugenia en esta reunión, sabemos que hubo una Internet que no, bueno, en fin, donde no existían las plataformas como existen hoy, donde no era personalizado los flujos de comunicación, en fin. Entonces, esa plataformización de Internet coloca a la labor de las plataformas digitales, de las empresas dueñas de las principales plataformas, coloca, digamos, una nueva etapa en la organización de estos flujos de comunicación, y en parte, en una buena primera parte del trabajo, nosotros caracterizamos esa etapa, ¿no? Vamos a la siguiente diapo. En ese marco es que enfatizamos la labor editorial que realizan las plataformas. Este es todo un tema central hoy por hoy del debate del estado del arte, digamos, en materia de regulaciones y caracterización, diagnósticos sobre Internet y sobre el protagonismo de las plataformas digitales. O sea, desde nuestra perspectiva, ya la propia programación algorítmica o la propia programación de códigos, en esencia, literalmente, digamos, es una labor editorial de contenidos porque determina el lugar de los contenidos, determina la prioridad de los contenidos, su mayor o menor exposición, los elementos gráficos e icónicos que acompañan a las piezas de contenido, la eventual reiteración de los contenidos, las advertencias que en muchos casos acompañan o complementan esos contenidos. Es decir, que nosotros defendemos en el texto la idea, digamos, de que las plataformas son actores con función editorial, pero además también planteamos que existe censura privada, es decir, que, digamos, en este sentido también discutimos que es falso que solo exista censura cuando interviene el Estado. Lo hacemos, digamos, obviamente desplegamos argumentos, planteamos casos para ilustrar nuestra posición, y sobre esto hay también, digamos, una tradición normativa en la que nos apoyamos. Hay digamos, por ejemplo, una famosa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 85. O sea, bueno, en fin, buscamos antecedentes para robustecer esta perspectiva. Y lo hacemos porque las regulaciones legales, sobre todo en Estados Unidos, que se invocan sobre la organización de los contenidos en Internet, que son regulaciones que son previas a la existencia de las plataformas digitales y a su cada vez más evidente función editorial,
justamente soslayan esta función editorial. Entonces, el hecho de que esta función editorial sea ejercida de manera ciertamente opaca, discrecional, con criterios cambiantes para casos similares, o a veces para un mismo caso, incluso en una misma plataforma, por una misma compañía, también nos impulsa a discutir el lugar central que tienen estas plataformas. Vamos a la siguiente diapo. Y planteamos también un clásico en el debate sobre libertad de expresión, sobre el derecho a la libertad de expresión, que es, digamos, la desigualdad de recursos en el foro público. Lo hacemos obviamente apoyados en trabajos como los de Owen Fis, en donde obviamente en un contexto de sobreabundancia de información, ¿no? Entonces, señalamos la doble faceta del derecho a la expresión, la faceta individual y la faceta social. Planteamos que, bueno, privar a la sociedad de contenidos exige una reflexión y eventualmente, digamos, exige también legitimar y consolidar principios normativos sobre la necesidad, la conveniencia, la logística que supone privar a la sociedad de determinados contenidos. Digo esto cuando las plataformas ejercen esa función editorial o cuando bloquean cuentas, censuran determinados hashtags o temas de la conversación pública, remueven contenidos, etc., ¿no? Esto está en la construcción, digamos, yo diría en el corazón mismo de la construcción democrática en toda sociedad, que es bajo qué condiciones hay cosas que pueden ser dichas y cosas que no se toleran que sean dichas, ¿no? O sea, y en este sentido, la pregunta es si pueden los poderes instituidos, como los estados, o los poderes fácticos, como grandes corporaciones, en una sociedad democrática, coartar el derecho a la expresión y bajo qué condiciones esto se puede hacer. Y señalamos que el principio del free flow, el principio, digamos, sobre el que reposa la creencia de que los problemas de la deliberación pública se resuelven solo con mayor inyección de flujos de comunicación, que es digamos, la genealogía de esta idea remite a un mundo de escasez de medios de producción de comunicación, que es el contexto en el que Mill y en menor medida la tradición que funda Mill, que yo pienso en el juez supremo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brandeis, ya era discutible en esos, digamos, era discutible hace siglo y medio, era discutible hace un siglo, en el caso de Brandeis, pero es mucho más discutible en contextos de abundancia de medios de producción, ¿no? O sea, donde la concentración de los eslabones clave, diríamos, de la cadena productiva, como las plataformas de publicación, distribución y exhibición, están tan concentradas, y más aún en una etapa histórica en donde el monopolio vertical de la cadena productiva que ejercían las instituciones mediáticas tradicionales se ha roto, ¿no? Entonces, digamos, esos guardianes de la libertad de expresión, que eran esas instituciones mediáticas tradicionales, junto con otras instituciones, junto con las instituciones de escolaridad en los distintos niveles, junto con las instituciones estatales, por supuesto, sus poderes, los poderes que organizan el Estado, etcétera, etcétera. Perdón, no sé si... bueno, nada, digamos, esa organización de los flujos de conversación pública, de información pública, se rompen y en esa ruptura la emergencia de plataformas digitales, digamos que problematiza aún más el principio del libre flujo, porque la concentración, paradójicamente, de la cadena de producción, almacenamiento, exhibición, etcétera, es todavía mayor que en la etapa anterior. Y
pasemos a la próxima y pasa ahora Silvio a continuar. Gracias, Martín. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, siguiendo lo que Martín explicaba, acá lo importante es entender, digamos, cuáles son las características de estos nuevos guardianes o formas de mediación de la comunicación pública en espacios públicos y en qué se diferencian de los gatekeepers o guardianes, digamos, tradicionales. Y acá lo que vemos es justamente que hay una lógica puramente mercantil que explica, digamos, las formas desde la cual se regulan los contenidos. Esto se manifiesta en la regulación algorítmica de las plataformas y que a su vez está, digamos, guiada por fenómenos que han sido bien estudiados, demostrados, digamos, cómo mantener la economía de la atención, cómo absorber la atención sobre la base de tendencias, digamos, en psicología cognitiva, bien documentadas, como la avaricia cognitiva, los sesgos cognitivos de confirmación de desvíos de convicciones, la emoción radicalizada, la personalización, digamos, todo este conjunto de ideas está incluida, digamos, dentro de la operación de esta regulación algorítmica, puramente cuyo objetivo es la maximización del tráfico, la maximización del tiempo que se pasa en las plataformas, más que, digamos, cualquier objetivo ligado al bien público. Entonces, aquí lo que tenemos es esta función editorial de las plataformas que Martín mencionaba. Y es importante recalcar esto porque las plataformas han sido reacias a reconocer, y lo siguen siendo, que tienen un rol fundamentalmente editorial. De hecho, la retórica que sale de Silicon Valley permanentemente trata de eludir esto, que son reguladores de contenido, que toman decisiones editoriales y manifiestan una preferencia por un discurso más que son promovedores de conversación o de diálogo, digamos, ese tipo de discurso. Un tema fundamental aquí es la inmunidad legal que las compañías tienen. Esto ha sido documentado varias veces. Y aquí, digamos, está el meollo de esta cuestión, que es el hecho, digamos, que las plataformas no son responsables legalmente por el contenido, digamos, que es subido, con algunas excepciones. Temas de pedofilia, de terrorismo, pornografía, y digamos, esto, digamos, que aparece desde el mismo principio de estas plataformas. Lo que vemos en años recientes es un cuestionamiento y, digamos, en los últimos años, por varias razones. Una, por una serie de escándalos. Cambridge Analytica en este sentido fue clave, digamos, en el sentido que demostró el abuso de la posición dominante y política que las plataformas tienen en la mediación de contenidos. Y esto resulta en una creciente presión social y política para que las plataformas actúen como vigilantes del discurso público, lo cual esto obligaría a recolocarse, digamos, no solamente retóricamente, sino como definición corporativa, en el sentido de que estas corporaciones han abrazado ideales abstractos, democráticos, más que, digamos, un compromiso claro con política democrática de comunicación. Y en ese sentido, en este contexto, esto está al centro del argumento que planteamos con Martín, que hay varias zonas erróneas, digamos, de la visión tradicional, decimonónica, de libertad de mercado de ideas. ¿Por qué? Porque, como Martín señaló, está basado en esta idea, digamos, que más discurso es la única forma de resolver los problemas de la mala comunicación o del mal discurso o de la mala expresión. Vale decir, que a mayor expresión hay mayores posibilidades de que triunfe la verdad, en el sentido, este es el argumento clave de John Stuart Mill, en el sentido de que ninguna idea, expresión puede ser silenciada porque puede tener algún germen que contribuya a la verdad, lo cual justifica en estos últimos 150 años la idea que cualquier restricción fundamentalmente es una violación a la libertad de expresión. Y frente a esto, que es la idea canónica, obviamente de la idea de libertad de expresión en Estados Unidos, pero es central a cómo Silicon Valley se ve como
mediador de la comunicación pública, es la idea de neutralidad. La neutralidad frente al statu quo, la desatención a las desigualdades que existen en la comunicación pública, incluso aún cuando haya mayor exceso de expresión, obviamente en situaciones donde el acceso digital está más o menos garantizado, sea relativamente estable y accesible económicamente. Pero aquí lo que vemos es justamente esta idea de que el mercado, estas plataformas, tienen un enorme poder de censura, lo cual vuelve a confirmar que la censura no es un atributo exclusivo del Estado, sino que también existe en el mercado. Y el problema que vemos aquí es que esta idea del contradiscurso no alcanza a resolver los problemas de la comunicación en la era digital. Fundamentalmente porque ante la ausencia de normas comunes de comunicación, lo que la expresión sin fronteras, sin regulación, a la cual estas plataformas son proclives, digamos, lleva a violación de derechos humanos. Vale decir, una versión absolutista por la libertad de expresión amenaza otros derechos como la dignidad y la privacidad. Entonces, esta es la situación paradójica, que en realidad la mayor expresión puede llevar a la censura de aquellas voces que se sienten insultadas, agredidas, perseguidas, justamente en esta situación de libertad de expresión. Y los desafíos que planteamos, y como Martín decía al principio, no tenemos, digamos, un abanico de soluciones. Creo que es un problema bastante duro de entrarle y de pensar alternativas. Es fundamental de plantear que la versión maximalista de la libertad de expresión satisfacía las respuestas acotadas en un sistema de medios limitados. Vale decir, podía tener sentido esto como argumento, no necesariamente verificado o con empiria suficiente para sostener que a mayor libertad de expresión hay una mayor posibilidad de búsqueda de la verdad. Lo que vemos en los últimos 15 años es un laboratorio natural que muestra, que tiene evidencia de sobra, que esto no necesariamente es así. Vale decir que a mayor expresión lo que ocurre son una serie de fenómenos positivos y distópicos, que no necesariamente encajan en esta visión optimista y facilista de la libertad de expresión. Justamente porque el ecosistema informativo antiguo, predigital, fue desbordado por la multiplicación de espacios de producción. La progresiva integración global, esto es importante porque en países donde las compañías de Silicon Valley son dominantes, en realidad el discurso público está anclado en una visión fundamentalmente norteamericana de la libertad de expresión. Entonces, la pregunta con la cual concluimos, y creo que creemos que es el desafío principal, es cómo conciliar diversos derechos en pugna. Vale decir, cómo conciliar la libertad de expresión maximalista que aparece en las plataformas y aparece en el edificio legal, por lo menos en Estados Unidos, con la idea de la autorregulación, con la idea de ensayos legales en Alemania y en otros países. Digamos que estas plataformas tienen que funcionar de acuerdo a jurisprudencia local, nacional, y no basadas en jurisprudencia del país de origen. Y justamente lo planteamos como un desafío porque creemos que no hay respuestas obvias frente, digamos, a estos desafíos que están planteados aquí. Concluimos acá y pasamos a Eugenia. Muchas gracias. Gracias Silvio. Entonces, si le damos la palabra para que nos haga un comentario a Eugenia Milstein, que es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y es codirectora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Ha venido investigando sobre la interacción entre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana y ha sido autora de numerosos artículos y revistas sobre el tema. Una cosita previa, los comentarios lo pueden hacer a través del chat de YouTube o del chat aquí de Zoom.
Así que, Eugenia, adelante. Claro, sí, estás muteada, Eugenia. Muchísimas gracias. Quiero decepcionarlos desde el principio. No tengo las respuestas a las preguntas muy inteligentes que plantean Martín y Silvio en su artículo. Me encantaría poder tenerlas, pero no, y de hecho creo que son respuestas que tenemos que encontrar entre todos y todas. Voy a ser breve en mi comentario, específicamente porque los invito a hacer preguntas y también proponer soluciones, ¿por qué no? A quienes están escuchándonos vía YouTube, para estas preguntas que son cruciales para la comunicación, la democracia y la pregunta de cómo vivir juntos y cómo vivir bien juntos, ¿no? No solo cómo vivir juntos, sino cómo vivir bien juntos. Agradezco muchísimo la oportunidad de comentar este artículo, que me pareció interesante y desafiante cuando lo leí. Valoro la invitación a pensar temas fundamentales por fuera de la ortodoxia para el debate público, con personas como Silvio, Martín, el público, que han reflexionado ampliamente sobre estas cuestiones. Voy a hacer una nota personal. Desarrollo Económico fue la primera revista académica que conocí yo. Ahora todo el mundo en la pandemia habla de papers, p-value, hipótesis. Eso cuando yo empecé la universidad en Ramos Mejía 841 no era accesible a una persona de 18 años del barrio Belgrano. Y entonces, en una materia que creo que era Fundamento de Ciencia Política, nos hicieron leer un artículo de O'Donnell sobre democratización, que hablaba de América Latina y de países postcomunistas. Estamos hablando del año 98, o sea, el comunismo recién había terminado, y fue la primera vez que vi un paper de un journal en Milla. Así que fue mi primer encuentro con lo que es un journal, fue Desarrollo Económico, así que me resulta especialmente alentador poder comentar un artículo que salió en Desarrollo Económico. No quiero pensar cuántos años después más de que yo leí ese artículo, pero muchos, por lo menos 2 décadas. Entonces, quiero comentar primero, hacer algunas breves citas. Considero que cualquier expresión es conducente a un buen discurso democrático, es ingenuo, idealista en el sentido que no tiene la empiria como respaldo, y presenta una opción facilista y principista que elude los problemas gruesos de una realidad mucho más compleja que la anterior y que se sostiene sobre intuiciones más que sobre evidencia concreta. Esto me parece como la cita fundamental del artículo, y me gustaría estructurar mi comentario en torno a 3 ejes, ¿no? A 3 ejes que el artículo trata. El primero es el del discurso del odio y el acoso, ¿no? La discriminación, el acoso sistemático. Parece haber acuerdo en que eso no es aceptable, ¿no? Incluso las plataformas, los gobiernos, hay legislación al respecto en todos los gobiernos, las plataformas tienen reglas sobre eso. Entonces eso parece como casi lo más fácil, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo vamos a dejar que hablen mal de determinado grupo? Y en todo caso lo que está en discusión es qué grupos deberían ser los protegidos o qué personas deberían ser las protegidas, y cuando algo deja de ser una crítica válida o incluso constructiva a ser una amenaza, ¿no? Y ahí la dificultad es quién decide esto. Lo decían las plataformas, lo decían los gobiernos, lo decide el Poder Judicial, el Congreso lo decide obviamente mediante leyes, eso sería lo deseable, que nuestros representantes electos lo decidieran mediante leyes. Después, ¿quién hace el enforcement de esto, ¿no? Como dirían los estadounidenses? ¿Quién ejecuta esto y cómo se decide en cada caso? Pero me gusta pensar que esto no es tan conflictivo. Me gustaría pensar que no es tan conflictivo en el sentido que parece haber bastante acuerdo respecto a lo inaceptable del discurso del odio en general, con algunos matices, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, con esta visión maximalista de la libertad de expresión, las esvásticas están permitidas. Uno se puede llamar a sí mismo nazi, publicar artículos así, y, o sea, el Estado no te va a ir a buscar por eso. En Argentina no está permitido, creo que correctamente no está permitido en Argentina, pero pensemos también que a todas las dificultades que se suma la regulación online, se suman las dificultades de las distintas culturas que hay en los distintos países y en las distintas incluso regiones, diría yo, y en distintos momentos sobre qué es aceptable. El segundo es el derecho de los usuarios de plataformas digitales, de todos los usuarios de plataformas digitales. Como bien señalan Martín y Silvio, existe una casi nula transparencia y posibilidad de apelación de los usuarios frente a las decisiones de las plataformas, y también, bueno, identifican la tensión que existe entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos igualmente importantes como el derecho a la privacidad y la dignidad. En el artículo mencionan el etiquetado y posterior ocultamiento de los mensajes de la cuenta del presidente Donald Trump entre el 26 y el 29 de mayo y la reacción de Trump mediante un decreto, etc. Y ahora menciona luego el baneo de Trump, la suspensión de Trump de las plataformas,
pero el artículo fue publicado justo después de eso, y yo pienso, ¿qué medida y qué prudente parece la decisión de las plataformas de etiquetar y borrar mensajes, comparada con las decisiones de unos meses después de suspender indefinidamente a Trump? Trump está suspendido indefinidamente de Twitter y de Facebook, perdió a todos sus seguidores ahí. Me pregunto en qué medida Trump entra en la categoría de usuario con derechos de estas redes. Y me pregunto también si no sería mejor que Trump siga publicando mensajes llamando una elección, que fue legítima, obviamente, fraudulenta, y que los mensajes esos sean señalados como fraudulentos, si se le ponga una aclaración, incluso se los borren, a que lo prohíban indefinidamente de plataformas como Twitter o de Facebook. Y aclaro que lo mismo corre para políticos locales. No quiero dar ningún nombre, pero yo preferiría que los políticos locales, del partido que sean, puedan usar políticos, periodistas, integrantes del público, ciudadanos, ciudadanas, observadores ocasionales, puedan usar las plataformas para decir que la elección fue fraudulenta o no fue válida, a que los borre por decisión propia de una persona o accionistas la plataforma indefinidamente. Entonces, claro que esto nos lleva al siguiente tema que quería hablar en esta conversación, que es el tema de la desinformación. O, como dice el artículo, información falsa, teorías conspirativas, desinformación, rechazo a la ciencia como institución por parte de actores políticos, organizaciones sociales y empresas privadas. Obviamente que en actores políticos están incluidos gobiernos y en empresas privadas están incluidos medios, ¿no? que incurren en todos estos problemas. Y la dificultad que tiene para mí la regulación de este tema en particular es qué es la verdad, ¿no? Habla el artículo de regímenes de verdad. ¿Quién define qué es la verdad? ¿Quién define qué es respetar a la ciencia como institución y cuánto respeto se merece la ciencia por institución por parte de la ciudadanía en general? ¿Y cuánto excede este problema a las plataformas? Y tiene que ver con una desconfianza, bueno, que ya había señalado Ulrich Beck, yo no estoy diciendo nada nuevo, una desconfianza de los expertos, bueno, Luhmann también, digo, esto novedoso, de los expertos en general, en un momento en el que solo podemos confiar en expertos, o sea, ¿quiénes pueden resolver nuestros problemas? Los expertos, en quienes no confiamos en los expertos. Entonces, no sé si este problema solo de las plataformas es un problema social que las excede, y ahí la pregunta es, bueno, las plataformas tienen una indiscutida función editorial, como bien señalan. En Argentina, la regulación del contenido editorial, del contenido, no la infraestructura y no la propiedad, pero la regulación del contenido editorial de los medios pre-plataforma, desde 1983, esta parte es muy limitada, ¿no? Hay que decirlo. Los medios, y a mí me parece bien, de vuelta, me parece bien que el Estado no regule, más que en términos como, bueno, la publicidad, el horario de protección al menor, etcétera, el contenido de los medios. Entonces, ¿por qué la regulación del contenido de las plataformas tendría que ser mucho más amplia que eso? ¿No? O sea, la regulación, no quiero hablar de Estados Unidos, no es un caso que conozca tanto, pero la regulación en Argentina del contenido de los medios es, bueno, hay algunas obligaciones como el derecho a réplica, que en las plataformas está casi instalado, porque a cualquiera se puede abrir una cuenta y comentar, la real malicia, etc. Entonces, es verdad, las plataformas cumplen funciones editoriales, ¿habría que regularlas como a medios o habría que regularlas más que a medios? Es la pregunta. Los medios, y esto lo sabemos, publican de manera rutinaria información falsa, teorías conspirativas y rechazo a la ciencia como institución. ¿Sería deseable regular eso? ¿Tendríamos que regular eso? Es una pregunta obviamente a la que yo no tengo respuesta. Lamento nuevamente decepcionarlos, pero lo avisé desde el principio. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría pensar, el artículo parece hablar de un momento pre-plataformas, no especificado en el tiempo, en el que estas cuestiones estaban más resueltas. Y solo pensando en una cosa muy visible en el último tiempo, es que ¿quiénes podían hablar en ese momento? ¿Quiénes tenían derecho a la palabra pública? Era más fácil regular porque había menos gente que hablaba, es lo que dicen desde Mills, desde Brandeis, etcétera. Pero solo para dar un dato, y voy a dar un dato del año 2017, las columnas de opinión de 7 medios digitales, incluyendo La Nación, incluyendo Clarín, incluyendo Página 12, incluyendo TN, 1 de cada 6
escrita por una mujer. En el año 2017, no hicimos esta investigación en 2005, pero imagino que daría similar o incluso peor. Hasta hace 15 años los medios llamaban al femicidio crimen pasional. Esto es una investigación que hicimos con Victoria Andelsman. Y el movimiento feminista y las mujeres en general, incluso quienes no son parte del movimiento feminista, las mujeres en general, encontraron en las redes una manera de hacer oír su voz. Obviamente que no solo en las redes, el movimiento Ni Una Menos no surgió en las redes, surgió un montón de organizaciones feministas que existen de antes. Pero la convocatoria, la masividad, la visibilización de eso no se dio a través de los medios tradicionales, se dio a través de internet, de las redes, de redes obviamente preexistentes, ¿no? El movimiento feminista también es gente que está en la calle y que se organiza en la calle y en el mundo de los átomos, no solo en el mundo digital. Y entonces cuando pensamos en que antes esto era más fácil, yo me pregunto si no era más fácil porque había más gente excluida. No solo mujeres, ¿no? Pensemos en minorías étnicas, pensemos en grupos de personas con capacidades distintas. Entonces, ¿cuál es el trade-off? O sea, ahora hay mucha más gente que habla y eso es mucho más difícil de regular porque se produce más contenido, se produce por segundo más contenido del que sería factible regular, ¿no? O sea, por definición los reguladores van a ser menos que los productores de contenido, pero si no estamos tal vez inventando o idealizando un pasado que no era igual de provechoso para todos. Yo no quiero con esto negar para nada la importancia de estas preguntas y las dificultades que existen ahora, y una pregunta que es más vieja que la humanidad, que es desde ya que hay que regular esto, bueno, ¿quién va a controlar a los que nos controlan? ¿Quién va a custodiar a los custodios? Entonces, como prometí ser breve, voy a repetir algunas de las preguntas: cómo regular lo aparentemente imposible de regular, qué hacer frente al discurso violento destinado a negar la humanidad de los otros, eliminar reglas básicas de comunicación y democracia y socavar las bases de lo público, cómo proteger al mismo tiempo el derecho a la expresión y los múltiples derechos de que las democracias deben garantizar a la ciudadanía. Dejar en manos de unas pocas corporaciones esta tarea, por el contrario, le restará ambos atributos con los efectos ya conocidos y padecidos en materia de derechos civiles y políticos. Me parecen fundamentales estas preguntas y también me gustaría que pensemos cuál es el rol de los ciudadanos, cuál es el rol de quienes, sin ser parte de corporaciones o sin ser parte de partidos políticos o siéndolo, no importa, reciben esta información, la eligen, la hacen circular, y qué función cumplen estos miles de integrantes del público, usuarios, como se dice en las redes, audiencias, como les decíamos antes, y si los derechos que tienen incluyen el derecho a que no les mientan. O si suponemos en cambio que, bueno, que como circulaba desinformación antes de las redes, sigue circulando desinformación ahora, tal vez más desinformación que antes, qué consecuencias tiene, y por qué muchos de nosotros muchas veces repetimos esa desinformación. Además de estas preguntas, me gustaría terminar con 2 veces que yo hice circular desinformación, y voy a explicar por qué la hice circular. Yo retuiteé un tuit que decía que un señor que había entrado al Capitolio violentamente se había muerto porque se había disparado sin querer una pistola taser en los testículos. Eso es mentira, el señor se murió de un ataque al corazón. Pero yo lo retuiteé porque la gente que entró al Capitolio me parecía tan horrible que me parecía verosímil que se hubiera disparado una pistola taser en los testículos. Hay gente tan tonta que es capaz de eso. O sea, yo lo retuiteé porque coincidía con mis sesgos. Entonces, no es que... Y yo soy una persona que terminó el secundario, soy crítica en general, etcétera. En ese caso abandoné mi capacidad de crítica. Y la otra cosa que retuiteé, porque también coincidía con mi sesgo, es una foto de cómo iba a quedar Notre Dame en París, con un techo de cristal horrible, porque de vuelta eso también coincidía con mi sesgo, que suele estar en contra de algunas versiones de la arquitectura moderna, no de todas. 2 personas amablemente me dijeron, che, eso es mentira, no se murió porque se disparó la taser, y es mentira que van a hacer eso con Notre Dame, va a ser una cosa súper clásica. Entonces, en lugar de pensar solamente como custodio de un supuesto, pensarme a mí misma como custodia de una supuesta integridad del discurso público,
me gustaría también pensar como usuaria y pensar cuáles son falencias y cuál es mi responsabilidad como usuaria y la responsabilidad de todos nosotros como usuarios y usuarias en este nuevo ecosistema digital. Entonces ahora sí, dejo el espacio abierto para comentarios y preguntas, y de vuelta les quiero agradecer a la Revista de Desarrollo Económico y a Martín y a Silvio por hacernos pensar. Muchas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, está abierto el chat para preguntas. No sé, aquí Joaquín está viendo el chat del YouTube. Aquí en el chat de Zoom no ha aparecido nada. No sé, Joaquín, si hay algo acumulado allí. Pero también me intriga qué piensan Martín y Silvio de lo que dije. No, después le vamos a dar, sí, por supuesto, después le vamos a dar la palabra. No termina acá, no. Lo que pasa es que, digo, aprovechemos a ver si hay alguna intervención, alguna pregunta, y Martín y Silvio empaquetan, contestan. Pero, Joaquín, ¿hay alguna pregunta en el YouTube? Hay gente en YouTube, pero se ve que son tímidos. Sí, que hay gente, pero no, el que estaba controlando en YouTube era Joaquín. No, yo no veo. No ves nada en el YouTube, ok. No. Okay. Martín, ¿querés? Pero entonces sí, adelante Martín y Silvio, como les parezca, reaccionando, aprovechando a comentar algunas cosas más a partir de... Bueno, sí, gracias. Mi reacción obviamente va a ser un poco desordenada. Fui anotando algunas de las ideas que señaló Eugenia. Para mí, la pregunta de qué es aceptable y qué no es aceptable, que como sabemos le confiere a cada sociedad características singulares, y para quienes estudiamos en ciencias sociales, fundamentales e interesantes, digamos, atractivas, es la gran pregunta. Digamos, el estatuto democrático de una sociedad en parte tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuando repetimos, por lo menos en Occidente, que la libertad de expresión es una piedra basal de la convivencia democrática, etcétera, etcétera, en verdad lo que estamos señalando es, nos parece aceptable que circulen de manera garantista una gran cantidad de discursos y de voces que se contraponen entre sí, incluso señalando también las diferencias que marcó Eugenia, digamos, respecto de que en determinadas sociedades hay discursos que no son democráticas, ¿no? Discursos que no son aceptados. En Alemania hay discursos que no son aceptados. En Europa en general hay discursos que no son aceptados. En Estados Unidos esos mismos discursos son aceptados. En algunos países latinoamericanos, la Argentina entre ellos, yo diría que estamos bastante más cerca de la tradición estadounidense, aunque es cierto que hay un abanico de restricciones algo mayor, pero hay cosas que no están aceptadas, digamos, que hay legitimidad y hay además un cuerpo legal que plantea que son discursos que están prohibidos. La pedofilia, lo mencionaba un poco también Silvio, ¿no? O sea, la pedofilia está prohibida, la apología del terrorismo está prohibida. Creíamos que estaba prohibido, digo, antes de la pandemia, que estaba prohibido discursos que pusieran en riesgo cierto la salud de terceros, pero en pandemia hemos visto que en televisión se convoca a beber dióxido de cloro sin, digamos, con consecuencias muy banales, muy monetarias, digamos, de alguna multa y nada más. Así que yo creo que esa es la pregunta. Y yo creo que la respuesta que nosotros en el artículo con Silvio quisiéramos dar es:
no puede, la gestión de esa respuesta no puede estar en manos de un puñado de ejecutivos, por más brillantes e innovadores que sean, de Silicon Valley. O sea, la respuesta a esa pregunta es una pregunta central para cualquier convivencia democrática, no puede quedar en manos de ellos. Sí puede quedar en manos de representantes del pueblo, sí pueden quedar en manos de la discusión pública, sabiendo que esa discusión pública probablemente hoy no tenga los elementos para resolver esa pregunta. Sabiendo que los representantes del pueblo tienen probablemente mucho camino por delante para recorrer en cuanto a, primero, comprender y después organizar de alguna forma, cranear una organización lógica, legítima, democrática, para responder esa pregunta. Pero seguro que no puede quedar en manos de Mark Zuckerberg la respuesta a esa pregunta. O sea, eso nos parece que es antidemocrático, ¿no? Después, yo creo que hay, sobre el final, Eugenia planteaba cuestiones que yo creo que son súper importantes. Ella decía, ¿por qué la regulación, eventualmente, por qué la regulación de contenidos de las plataformas tendría que ser más intensa que la, coincidimos, baja intensidad de la regulación de los contenidos que por lo menos desde el 83 y hasta acá hubo en el espacio público y en el espacio mediático en la Argentina, y que coincidimos que ha sido una virtud, además, de, en fin, de la convivencia que pudimos armar como sociedad desde el 83 y hasta acá. Y en realidad nosotros en el artículo, y yo creo, hablo por Silvio y por mí, pero en todo caso que Silvio me desmienta, no creemos que necesariamente la respuesta sea debe haber una mayor intensidad de regulación de contenidos en las plataformas que la relativamente baja regulación de contenidos en los medios de comunicación. No creemos que esa sea o por lo menos no es nuestra posición, pero sí entendemos algo con lo que la asociación de ideas que fue haciendo Eugenia, la propia Eugenia me parece que respondió, que es el filtro elitista del sistema en el sentido de Luhmann, digamos, que mencionaba la propia Eugenia, ¿no? O sea, el filtro elitista sistémico del estamento político, del estamento mediático, antiguamente, o sea, previo a la irrupción o a la masificación de Internet, regulaba de facto, no legalmente, de facto, regulaba determinado tipo de ideas o determinado ambiente de posiciones y discursos, porque controlaba su exhibición masiva. Hoy eso, como sabemos, está desbordado, aunque esas instituciones sigan siendo elitistas y sigan teniendo columnistas hombres, y yo añadiría hombres viejos que viven en las cercanías de la Avenida Libertador y tienen ideas bastante similares entre sí y tienen un protagonismo apabullante en medios de comunicación. Sí, todo eso sí, lo sabemos, ¿no? Pero yo diría que esas instituciones mediáticas y ese sistema un poco está desatado, o sea, ante la irrupción de las plataformas digitales, y opera con un sesgo antielitista, también como patota. Antes no se permitía a sí mismo, porque era consciente del elitismo y de la función social que cumplía, no se permitía los desbordes que se viene permitiendo, por lo menos en los últimos años. Entonces, lo que tenemos es tipos que son conductores o primeras plumas columnistas de los diarios de referencia o de los medios de referencia, o conductores de los programas de televisión de referencia, el prime time, etcétera, etcétera, que además son trolls, o sea, en el sentido literal de la palabra troll, ¿no? O sea, en el sentido de que son patoteros en el discurso público, no anónimos, o sea, con nombre y apellido, en ese sentido el anonimato es bienvenido en muchos casos. Y entonces, ese desfase, yo creo que
es parte del ecosistema actual. Y esas voces no son iguales a las voces de la contraargumentación que podría ensayar un ciudadano de a pie o un ciudadano anónimo si tiene miedo de tener alguna represalia por su participación en el debate público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay parte de la respuesta de lo que la misma Eugenia preguntaba. Perdón si me extendí mucho. No, coincido con todo lo que Martín dijo. Muchas gracias, Eugenia, por tus comentarios, tus preguntas. Creo que no presentamos una versión, digamos, pseudo romántica del pasado. De hecho, somos conscientes de los problemas y hemos escrito de los problemas que existían y que siguen existiendo, digamos, con el orden industrial de la información y de la comunicación. Pero si no, más que nada planteamos el interrogante de, frente al rol preponderante, dominante global que tienen un manejo de plataformas, aliadas con una versión profundamente mercantil y desprovista totalmente de cualquier idea del bien común, no hay soluciones fáciles. Lo que sabemos, por ejemplo, ya sea vemos el tema de discurso del odio o desinformación, digamos que las plataformas mismas son profundamente porosas, que cualquier respuesta frente a eso, frente a la desinformación, con los fact-checkers, o con cualquier otro tipo de estrategia, la alfabetización digital, respuestas legales o sociales frente al discurso del odio, tienen un impacto relativo, en parte porque el sistema ecológico es profundamente poroso, el sistema, digamos, digital. Lo que desaparece de Twitter aparece en otro lugar. Lo que desaparece de un grupo cerrado de Facebook aparece en otro grupo de Facebook. Entonces, es justamente esta situación, digamos, de que no tenemos respuestas claras, cómo, digamos, fomentar, o que estas plataformas sean utilizadas para fomentar, si queréis, valores comunicativos democráticos, y no solamente un caos en una abundancia democrática, con los fenómenos distópicos que bien reconocemos. Y el otro es, digamos, que lo que aparece a través de estas plataformas son fenómenos que eran impensables, digamos, en el viejo orden mediático, vale decir, acciones de odio y de desinformación, en las cuales se forman coaliciones, si querés, de grupos desde el Estado, grupos políticos, pero profundamente de la ciudadanía, informado, mal informado, como quieras, digamos que activan, digamos, esta idea de lo que Martín hablaba, de la patota que aparece, digamos, profundamente extendida. Y estos son fenómenos, digamos, frente a los cuales no hay respuestas. Y el otro tema es que si uno lee las plataformas, digamos, las guías de uso de las plataformas, uno puede coincidir con algunos de estos principios. El problema es la implementación errática, opaca, digamos, todo lo que Martín mencionaba al principio, reactiva cuando está en medio de una crisis de relaciones públicas, no es un compromiso con las ideas que ellos mismos han decidido son las ideas fundamentales de las plataformas. Y creo que el escenario queda abierto sobre posibles respuestas. No sé si saben que Reporteros Sin Fronteras inició un juicio contra Facebook en Francia, acusándolo, digamos, de no garantizar un servicio seguro en la misma plataforma. Entonces, utilizando el derecho comercial, que en realidad Facebook miente cuando promueve o ofrece un servicio seguro. Y creo que lo que estamos viendo es un ejercicio de la imaginación, de la innovación, tirar cualquier tipo de estrategia para ver si es posible, digamos, yo no diría organizar o regular, digamos, sino ofrecer alternativas frente al escenario actual, considerando que no tenemos recetas viables, efectivas, frente a este cúmulo de problemas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Si continuamos sin preguntas por el lado de YouTube, aquí no tenemos ninguna pregunta. No sé si quienes estamos en Zoom queremos hacer alguna Nos pueden pregunta, hacer preguntas por Twitter también, que el público está ahí, nos quiere preguntar por Twitter, les contestamos después. Yo contesto todo en Twitter. Bien, ya fue planteado. Se puede
continuar en el espacio virtual el intercambio de ideas con posterioridad. Pidieron compartir el link, supongo, del artículo. Ya está puesto en YouTube. Está ahí en YouTube. Okay. Está en YouTube. Okay. Léanlo porque es buenísimo. No tiene respuestas, solo tiene preguntas, pero son buenísimas. Solo me gustaría hacer una alusión a algo que también planteó Eugenia, que es el caso Trump, que es un caso delicioso, digamos, para analizar, delicioso, porque tiene todos los condimentos, es un personaje que a muchas y a muchos de nosotros nos parece nefasto, etc. Y bueno, porque además era presidente en ejercicio cuando lo censuraron. Lo echaron. Y como decía Eugenia, indefinidamente. Y ahí hay otro capítulo, que es el capítulo de la autorregulación de las plataformas, con esta junta de supervisión que creó el año pasado Facebook, que en el análisis del caso concluye que la suspensión indefinida o esta expulsión indefinida, bueno, no parece lógica de acuerdo a los términos y condiciones de la propia plataforma, de la propia Facebook, parece como desmedida, desmesurada, ¿no? Y yo creo que ahí, de nuevo, o sea, lo que tenemos es un ejemplo claro de lo que, bueno, en el artículo justo nosotros habíamos terminado y entregado el artículo cuando sucedió esto. Es una pena que no lo hayamos tenido para analizar más, pero bueno, se veía venir un poco ese desenlace en el sentido de que no puede quedar a criterio de una compañía el retiro de un representante de una corriente de opinión, sea o no sea presidente. Yo coincido también con esto que decía Eugenia, o sea, bueno, así sea el representante del partido trotskista, etcétera, posadista, ¿no? O sea, no me importa, tiene derecho a dar, siempre y cuando, por supuesto, no emita contenido, por ejemplo, que ponga en riesgo a las instituciones, que es el argumento que usó Facebook, Twitter y YouTube o Google para banear, para retirar, para remover a Trump. Ahí el problema es quién decide que ese contenido efectivamente era golpista o ponía en riesgo a las instituciones. Yo en lo personal, por lo que vi, por lo que vimos en esos días, diría que sí. Pero ¿no es acaso el Poder Judicial quien tiene que decidir eso? ¿No es el Poder Judicial que tiene que emitir, digamos, una orden cautelar que diga, mire, por ahora se suspende esto, vamos a analizar en el fondo de la cuestión, que no debe ser sencillo tampoco de determinar? ¿No es el propio Congreso estadounidense el que tiene que decir, mira, si hay un presidente en ejercicio, nosotros somos los que tenemos eventualmente que cortar o limitar el ejercicio del poder porque se está haciendo desmedido, poniendo en riesgo la institucionalidad, etc.? Entonces, me parece que la gran cuestión es con qué reglas funcionan y también, digamos, cuál es el poder instituido que le otorga a estas plataformas esa capacidad de remover del espacio público determinadas voces. Eso es peligroso. Digamos, el caso Trump es muy ilustrativo, pero ha habido, que ya en Myanmar, un golpe de Estado en donde a los que se oponían al golpe de Estado denunciaban violaciones a los derechos humanos, también los banearon, o sea, los prohibieron, quiero decir. Entonces, digamos, hay situaciones y no vale para estos últimos el argumento, para mí, tramposo de que, bueno, pero Trump tiene otras maneras de llegar a la sociedad, no es necesario que esté en Facebook. Es un argumento que también se usaba mucho en la época de los medios tradicionales, ¿no? O sea, bueno, podés comprarte un cajón de verduras y pararte en la esquina o en la plaza del barrio a decir tu verdad, así que no te están censurando. Bueno, ese es un argumento que en fin, nada, mencionábamos a Fis, hay toda una tradición que lo discute mucho. Pero acá hay una cosa, digamos, que creo que operamos sobre la base cuando usamos Google, Facebook, Twitter, que son espacios públicos cuando en realidad son espacios privados.
Nosotros los públicos globales los convertimos en espacios públicos, pero son fundamentalmente espacios privados. Y vivimos con la ilusión de que son espacios públicos. Y en varias situaciones, cotidianamente, operan de facto como espacios públicos, pero de hecho son espacios privados. Tan privados como es una redacción de un diario o de una televisión. En el sentido que los criterios que se utilizan, que por lo general no son mucho más transparentes que los que usa Facebook o Twitter, son criterios con fines privados. El problema es justamente la dimensión y, si querés, la falta de competencia que hay frente a estas plataformas que nos recuerdan con sus decisiones, como la decisión con Trump, que son espacios privados y esta no es una plaza pública. Ustedes piensan que es así. Es como ir a un centro de compras, un shopping mall, y pretender que lo que pasa ahí es público. No, es público en el sentido que sigue siendo regulado por los intereses de la compañía que es dueña de ese espacio. El problema acá es la dimensión, la frecuencia del uso, la presencia insoslayable y conquistar todo espacio supuestamente público que tienen estas plataformas. Y obviamente la decisión respecto a Trump tiene un interés político fundamentalmente y que confirma, digamos, una forma de decisión reactiva frente a la crisis, oportunista, que contradice sus propias decisiones anteriores. Digamos, hay toda una serie de razones por las cuales esa decisión es cuestionable. Pero, sin embargo, hay mucho para aprender a partir de esa decisión. Vale decir que Trump efectivamente desaparece de estos espacios supuestamente públicos, pero privados, desde que fue desregulado, digamos, desde que fue echado de la plataforma. Y eso no es menor, ¿verdad? Más allá que uno piensa que eso sea positivo o negativo, pero eso muestra justamente el enorme poder desregulado que tiene no solamente Facebook, sino un puñado de personas dentro de estas plataformas que son plataformas globales. Por eso no es casualidad que no tengamos respuestas claras frente a esto. Por eso que la idea de desmonopolizar, que históricamente se utilizaba como una forma de diversificar la concentración de propiedad o de publicidad o de recursos, no sea exactamente, digamos, es interesante como alternativa y se está discutiendo eso, pero no es factible que vaya a resolver algunos de los problemas con los cuales estamos cotejando, que es la desinformación, el discurso del odio y otro tipo de, digamos, fenómenos tóxicos. Bueno, más allá de eso, Facebook, la corporación Facebook, que es dueña de Facebook, que es dueña de WhatsApp, es dueña de Instagram, debe ser dueña de otras startups que yo conozco, y ahí tal vez la desmonopolización o la desoligopolización podría ser una solución en ese caso. En el caso de la corporación Facebook, aunque Trump está bañado de Facebook, pero no está bañado de Instagram. Y después, un comentario que quería hacer al respecto es que la justicia podría pedirle a Trump que borre esos comentarios, podría pedirle que borre que agregue una rectificación, que le dé derecho a réplica, podría ponerle una multa, pero no podría borrarlo del espacio público a Trump. O sea, no hay ningún castigo penal que diga nunca más vas a poder hablar con nadie, ni para los presos. O sea, y bien hecho eso, no es una crítica. Entonces, lo que me resulta más raro del castigo a Trump es que efectivamente lo borraron, como dijo Martín y como dijo Silvio, del espacio público. Fue un poco aceptable, me parece que es eso, y lo poco que reaccionaron los estadounidenses, en parte porque muchos lo deben odiar, qué sé yo, no sé, no soy estadounidense y no quiero opinar sobre ellos, pero lo peligroso que es eso, y cómo yo estaría dispuesta a tolerar desinformación, si eso permitiera que, por ejemplo, no sé, si Elisa Carrió quiere salir después de todas las elecciones a decir que hubo fraude, yo prefiero tener a Elisa Carrió diciendo que hubo fraude en todas las plataformas que la borren de todas las plataformas por una decisión corporativa. Entonces, pero también preferiría eso que la borren de las plataformas por una decisión de la justicia federal, no sé cómo decirlo. Entonces sí, realmente debería decidir la justicia, o deberían decidir los representantes legales. El problema es que decía digamos, poca gente. En la medida que vivís en un sistema de garantías, se supone, bueno, por supuesto, teóricamente, si lo tramita el Poder Judicial, hay un derecho a defensa que no lo puedes ejercer, que Trump no lo pudo, Trump y tantos otros no lo pueden ejercer, ¿no? No. De hecho,
solo esto, para abonar lo que vienen diciendo Eugenia y Silvio, ayer mismo Trump dio de baja el blog que había abierto en mayo, en un solo mes. El tipo abrió un blog con toda la parafernalia de, bueno, voy a alternativizar a estas redes que me están censurando, y lo tuvo que cerrar por la falta de seguidores. Entonces, bueno, esto yo hacía una broma que es un poco maclugiano en el sentido del medio es el mensaje, un poco, y va también a cuento de lo que decía Eugenia. Yo no sé si en la eventual o utópica partición de Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera, porque, digamos, las plataformas tienen una economía con efectos de red en donde, digamos, eventualmente Instagram no pertenecerá más a Facebook, pero en el género Instagram va a haber una sola, y en el género WhatsApp, servicio de mensajería, habrá uno solo, así como hay un solo buscador, quiero decir. Hay otros buscadores, pero el 90 y pico % de la búsqueda se hace con un solo buscador. Entonces, es un problema, y como decía Silvio, es un problema que bueno, hay que cranear un poco cómo imaginamos soluciones. Y esperábamos respuestas del público, pero no. Están ahí, pero no nos proponen nada. Lo que pasa es que ha sido tan interesante el intercambio entre ustedes que, bueno, se extraña, obviamente, pero le hemos pasado bárbaro. Los que entendemos menos del tema y no... Pero la próxima es que sea con café, con medialunas. Es muy barato ahora hacerlo, ¿no? Porque es muy barato, pero o es muy caro, porque implicaría que habría que hacer un delivery a cada uno de ustedes. Pero la verdad que bueno, ahí estamos todos. Sí, tuvieron la mala suerte de que esto se inauguró en la pandemia, pero los vamos a invitar cuando haya alguna actividad que sea presencial, o a lo mejor a repetirla, ¿no? No sé, digamos, las preguntas a lo mejor después de un tiempo han encontrado o se van encontrando con sus respuestas. De verdad, muy sumamente interesante. La verdad que fue, Roy, creo que nos tenemos que congratular de haber elegido el artículo para hacer la presentación. Y por lo menos yo la pasé muy bien y aprendí un montón. El artículo me había encantado cuando lo leí. Y también una muy buena elección, Eugenia. ¿Puedo decir algo? Sí, todo lo que quieran. Adelante. ¿Puedo decir algo? Adelante. Bueno, no, creo que, o sea, no llegué a leer el artículo, de modo que no puedo hacer preguntas sobre lo que no leí. Es un tema que me interesa, porque hay todo un debate en los campos en los que yo me muevo, de los discursos negacionistas, de distintos tipos de negacionistas. Y tanto los debates sobre legislaciones, ustedes ponen mucho énfasis en sacar el tema de lo privado de Facebook y pasarlo al Estado o a las instituciones representativas, democráticas. Pero hay un fuerte debate también acerca de cuál es el lugar de esas instituciones democráticas representativas en estas políticas de control de discursos de odio, está claro, pero también de debates acerca del negacionismo histórico. ¿Hay algo en lo que ustedes han estudiado, en lo que ustedes han visto, que puedan comentar alrededor de esto? Porque la distinción entre las instituciones estatales y las instituciones privadas, como los Facebook y los Twitter, en este caso casi se rompe, ¿no? No sé si, Silvio, querés vos o... Anda, Martín. Una cosa previa, Elizabeth. Nosotros, digamos,
por lo menos hasta donde creo que Silvio y hasta donde creo que yo tenemos acuerdo o idea más o menos clara de qué nos gustaría que suceda, no pensamos que estos problemas se solucionen con una ley, no. Sí creemos que los criterios generales sobre cuándo un contenido debe ser removido, cuándo no puede ser removido, cuándo una persona puede ser suspendida o eyectada de la conversación pública o cuándo no, que hoy son criterios que quedan bajo la regulación de facto solo de un puñado de ejecutivos o dueños de empresas, eso merece ser discutido en un espacio que sea lo más democrático posible. Y ese espacio, lo más democrático posible, no puede sustraerse del tipo de deliberación democrática que tenemos instituida en las sociedades democráticas, que es que hay, bueno, cada tanto procesos electorales que votan a gente, que yo. Eso no significa que nos parezca, o hablo por mí, o sea, que me parezca que determinado contenido deba ser permitido, abolido o suspendido o etiquetado. No. Esto en relación a los debates sobre negacionismo, cuyo conocimiento en mi caso es solo como lector pedestre, digamos, ¿no? Y en ese sentido, más bien lo que plantearía, y lo relaciono con algo que dijo Eugenia antes, es el estándar de los discursos que no están permitidos, que en la Argentina hasta ahora ha sido, desde el 83 y hasta ahora, quiero decir, ha sido un estándar laxo, yo lo mantendría como está. Es decir, jamás digamos, ni el artículo ni nosotros planteamos elevar ese estándar. Por lo tanto, más aún, diría, no hay derecho, en algún momento en la charla surgió esto de, bueno, el derecho de que no te mientan. No hay derecho a que no te mientan, no hay derecho a que no te ofendan, no hay derecho a una verdad única sobre nada, o sea, ningún derecho sobre eso. Sí hay derecho a no poner en riesgo la vida de terceros, eso es un derecho, ¿no? Entonces, cuando uno dice que si tomás dióxido de cloro te curás del coronavirus, bueno, resulta que eso puede matar gente, y mató gente. Entonces, no es lo mismo a decir, qué sé yo, no sé, el terrorismo de Estado empezó en el 24 de marzo del 76, empezó con la fundación de la AAA en el 74, o no sé, o sea, no es lo mismo. O sea, digamos, la valoración histórica o la valoración presente, digamos, es opinable y, como digo, mi opinión sobre eso es que los criterios son amplios y el Estado no tiene por qué meterse con eso. No es asunto de Estado. Cuando se pone en riesgo la vida de la ciudadanía, es asunto de Estado. Cuando se pone en riesgo la integridad de los menores, es asunto, sí, o sea, el Estado tiene que decir, eso no se puede hacer, señores, ¿no? Eso me parece, no sé si respondí, pero digamos, a ver, y reafirmo esto, hoy esos criterios no son libres. O sea, en el mundo digital, que es donde se organiza buena parte de los flujos masivos de información y de comunicación, eso no es libre. Que lo decida Mark Zuckerberg y es el único accionista, ni siquiera tiene más accionistas, o que lo decidan los accionistas de Google o el señor Dorsey de Twitter, no, eso tampoco es libertad, porque lo decide un tipo, y ese tipo ni siquiera fue votado por nadie. Sí, yo de tanto en tanto, ya no lo hago por cuestión de salud mental, digamos, de entrar a sitios en YouTube o en Facebook de versiones de negacionismo histórico, de otras versiones, digamos, en
totalmente opuestas a mis valores. Y esos lugares existen, digamos, ¿no? Y creo que varía de plataforma en plataforma esto, es difícil de generalizar. En el sentido que Facebook ha tratado de patrullar y monitorear algunos tipos de expresiones, por ejemplo, de odio, o expresiones peligrosas, digamos, en el sentido de lo que Martín decía recientemente, mucho más que YouTube y mucho más que Twitter. O sea, esto varía de plataforma en plataforma. Pero el problema son las zonas grises, digamos. Hay lugares, digamos, pensemos lo que hizo Facebook durante la pandemia. La pandemia casi desde el principio decidió que información falsa sobre transmisión no iba a ser, digamos, iba a ser bajada. Iba a priorizar información verdadera producida por instituciones científicas legítimas. Tuvo una posición abiertamente editorial en temas de la pandemia, de forma que no se refleja en otros temas que ha tenido una actitud mucho más hands-off, de no meterse, digamos, a abiertamente editorializar o filtrar contenido. Pero en las zonas grises es lo más difícil. Por ejemplo, en discursos del odio que aparecen en YouTube o en Facebook, que no son bajados, pero en el momento algunas de esas expresiones son incitación a la violencia. Ya dejan de ser una forma puramente de expresión. Y entra en lo que Martín decía, que es, digamos, poner en peligro la vida de otros. Y creo que el argumento que Facebook utiliza con respecto a Trump tiene que ver con esto de incitación a la violencia. No es solamente por haber dicho cosas que supongo que a los que estamos en esta mesa nos parecen aborrecedoras, digamos, son cosas opuestas, totalmente opuestas a lo que sentimos. Es porque empezaba a bordear temas que tienen que ver con la incitación a la violencia. Y para eso hay una tradición legal, digamos, sobre la cual Facebook puede montarse y tomar una decisión. No estoy justificando a Facebook, es entender esta lógica incoherente que las plataformas utilizan sobre cuándo, digamos, bajar contenidos y en otros casos dejar que esos contenidos sigan, digamos, ¿no? Y el hecho, digamos, que Facebook, porque es la plataforma en ese sentido, es un laboratorio excepcional de los desafíos que hace la regulación, ya sea por bots o por personas, que no hay experiencia similar a cómo filtrar contenidos de millones de personas, teniendo en consideración diferencias legales, culturales, sociales, totalmente diferentes. De nuevo, esto no es para justificar absolutamente nada de lo que hace Facebook, pero es, digamos, entender ese laboratorio que Facebook se ha metido, que es determinar qué contenidos son válidos y merecen su lugar en la plataforma, y que otros contenidos empiezan a bordear no solamente lo que va contra sus propias guías de uso, sino contra el aparato legal que existe en varios países. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, como no podemos tomar café acá, quizás nos podemos ir ahora sí a tomar el café a nuestros respectivos lugares, nuevamente agradeciendo a Martín, a Silvio, a Eugenia por la presentación, a Jerry por haber tenido la amabilidad de estar acá, a Joaquín y a los colegas del IDES que nos han ayudado a preparar, no solo nos ayudan cotidianamente a preparar la revista, sino a preparar esta reunión. Así que bueno, será hasta la próxima. Trataremos efectivamente que de acá a un par, 2 o 3 meses, tengamos otra con los números a partir de la producción de los últimos números. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Que les vaya muy bien. Placer. Hasta luego. Chao, gracias.